Saludos internautas. ¿Sabías que Australia perdió una guerra contra aves? Sí, suena a broma de borrachos, pero es historia real. Todo empezó en 1932, cuando el gobierno australiano, en plan gracias por los servicios prestados, les regaló tierras a miles de exsoldados de la Primera Guerra Mundial. La idea era que se volvieran agricultores y ayudaran a producir alimentos en plena crisis económica. Solo que había un pequeño problema. Las tierras eran secas, duras y difíciles de trabajar. Y justo cuando empezaban a sembrar, llegaron ellos, los emúes. Cientos. Gigantescos. Hambrientos. Y sin ningún respeto por las reglas de propiedad. Los granjeros hacían lo que podían, pero las aves eran una plaga desatada. Se calcula que más de 20.000 emúes empezaron a arrasar los cultivos en Australia Occidental. Entraban como turistas sin filtro, se comían todo, tumbaban cercas, destruían los sembradíos. Los granjeros, ya al borde del colapso, le dijeron al gobierno: «Oye, ¿y si usamos el ejército contra estas bestias?» ¿Y qué hizo el gobierno? Lo tomó en serio. Mandaron soldados con ametralladoras a combatir pájaros, literal. Así comenzó la Guerra de los Emúes. El 2 de noviembre de 1932 arranca la operación. El escuadrón, 3 soldados, 2 ametralladoras Lewis y un camión. El plan: localizar a los emúes y bajarlos a tiros. Las armas se atascaban. El camión no podía seguir a las aves. Y los emúes corrían en zigzag como si supieran de guerra de guerrillas. El primer día fue tan desastroso que apenas lograron derribar unos cuantos. Australia 0. Aves no voladoras 1. Aves con cerebro, o eso parecía. Uno de los soldados juró que los emúes usaban tácticas. Dijo que tenían vigías, que si uno caía, los demás cambiaban de ruta. Genios del camuflaje, instinto puro o simplemente suerte con patas. Sea como sea, era imposible cazarlos en grupo. Se movían en manadas pequeñas, se escondían entre arbustos y sobrevivían hasta 10 balazos. La prensa se volvió loca. El ejército estaba quedando en ridículo. 10.000 balas después. Después de semanas de operación, los números no cuadraban. Se dispararon más de 10.000 balas. ¿Y cuántos emúes murieron? Apenas 1.000. Eso da un ratio de 10 balas por pájaro. Y aún quedaban más de 19.000 vivos y caminando. La prensa se burlaba, los granjeros seguían en crisis y el gobierno decidió: hasta aquí llegamos. Se retiraron las tropas. Fin de la guerra. Ganador oficial: una especie de ave que ni puede volar. Después de hacer el ridículo con armas, el gobierno probó algo más civilizado: cercas largas. Sí, como las que ahora usan para contener canguros. Y funcionó. Los emúes siguieron siendo muchos, pero ya no podían destruir todo como antes. La guerra fue reemplazada por una solución más lógica, aunque menos épica. Los soldados se fueron a casa y los granjeros, por fin, pudieron respirar. Resultado final: los cultivos sobrevivieron, la dignidad del ejército, no tanto. ¿Por qué le dicen guerra? Técnicamente nunca fue una guerra declarada. No hubo bandos oficiales, ni tratados de paz. Pero hubo soldados, armamento, cobertura de prensa y una derrota tan absurda que pasó a los libros de historia como la Guerra de los Emúes. Se estudia en algunas escuelas militares como ejemplo de cómo no planear una operación rural. Y si lo piensas bien, fue más costosa, más pública y más humillante que muchas guerras reales. Todo gracias a un pájaro con actitud. De enemigos del Estado a símbolos nacionales. Lo mejor de todo, hoy en día, los emúes son animales protegidos. Sí, pasaron de terroristas agrícolas a símbolo patrio. Incluso están en el escudo nacional de Australia, junto al canguro. Porque en ese país todo te puede golpear o comerse tus zanahorias. Moraleja: si no puedes vencer a tu enemigo, ponlo en tu bandera. Y nunca subestimes a un bicho grande con cara de confundido. Y sí,
Australia perdió una guerra contra unas aves que ni vuelan. Un ejército, miles de balas, y los emúes ganando como si nada. Porque a veces, la historia no necesita dragones ni imperios, solo un pájaro terco y un gobierno confundido. Si te gustó este viaje por lo absurdo pero real, deja tu like y sígueme para más datos que suenan a broma, pero fueron titulares. Nos vemos en el próximo desastre histórico.